Muy buenos días, señores estudiantes, señores docentes y público en general. Les damos la más cordial bienvenida al sexto webinar internacional Aspectos psicológicos del coronavirus en el Perú y Latinoamérica. Este evento académico ha sido organizado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, que dirige el doctor Johan Leuner, a través de la Dirección de Educación Continua, Internacionalización y Sostenibilidad, con el Instituto de Investigación y la sección posgrado de la Escuela Profesional de Psicología. La pandemia de coronavirus ha traído como consecuencia unos efectos devastadores en todos los países del mundo. El efecto más inmediato se ha dado a nivel de la salud, porque un sector de las personas contagiadas se debate entre la vida y la muerte. Las personas que están cercanas al paciente, como son el personal de salud, especialmente los médicos y las enfermeras, y los familiares, ¿no?, ven mermadas su comportamiento y con mucha frecuencia están exhibiendo estrés, temor, depresión, ansiedad, angustia. Es evidente que este problema afecta principalmente la salud de las personas, pero también se ve mermada la salud mental, ¿no? En ese sentido, quisiera mencionar algunos ejemplos, ¿no?, con respecto al efecto que tiene esta pandemia en la población en general, porque los aspectos psicológicos están presentes todos los días de nuestra vida. Estamos aprendiendo a convivir con la pandemia y para ello tenemos que adaptarnos a una nueva situación. Tenemos que aprender a adquirir nuevos hábitos. Nuestra manera de percibir, pensar y actuar se ha modificado. Se ha modificado por el temor y por las circunstancias mismas de la pandemia. Existen una serie de directivas, normas y protocolos que debemos respetar. Sin embargo, así como muchos hemos aprendido a sobrevivir con la pandemia, ¿no?, aceptando estas directivas, otros lo desacatan. En fin, la verdad de las cosas es que todos los días nos estamos adaptando a esta situación. Por ejemplo, las clases escolares y universitarias se están dando de manera virtual. De esta forma, tanto los docentes como los estudiantes y los padres de familia han tenido que adaptarse a esta situación. Igualmente, el teletrabajo o el trabajo remoto. Todos hemos tenido que aprender a desarrollar nuestro trabajo de una manera diferente. También la telemedicina. La telemedicina que consiste en utilizar los medios digitales para realizar consultas médicas. No solamente se ha visto incrementada significativamente, sino que también ha permitido que las consultas especializadas estén llegando a los sitios más apartados del país. Una persona que tenía que bajar 6, 8 o 10 horas y hacer grandes colas en Lima para tener una consulta especializada, lo está pudiendo tener ahora a través de la telemedicina. El MINSA ya ha reportado un incremento en miles y miles de consultas de esta naturaleza. Igualmente, podemos indicar que la cuarentena o el aislamiento social obligatorio genera un escenario particular, ¿no?, en la familia que ha distorsionado el comportamiento de todos ellos. En fin, nuestro comportamiento está permanentemente modificándose. Y hay que destacar que es la investigación la que nos puede permitir conocer cómo no está funcionando este fenómeno. Precisamente el día de hoy tenemos la oportunidad de presentar dos estudios que forman parte de un trabajo de investigación mucho más grande, de mucha mayor magnitud, que se está realizando en diversos países de Latinoamérica. Uno de ellos está focalizado en el Perú, ¿no?,
y realiza comparaciones entre personas de la ciudad de Lima y la ciudad de Arequipa. El segundo estudio tiene más bien una perspectiva global, ¿no? Y realiza comparaciones de las personas en 5 países de Latinoamérica. En ese sentido, vamos a iniciar las presentaciones programadas para el día de hoy. La primera exposición estará a cargo de la doctora Denise Manrique y la segunda de la doctora Josefina Escobar. La doctora Denise Manrique va a exponer el trabajo Estrategia de afrontamiento en tiempos de cuarentena, un estudio comparativo. La doctora Manrique es psicóloga graduada en la Universidad de Lima, con estudio de maestría en psicología educativa con mención en problemas de aprendizaje en la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Es maestra en ciencias y doctora en ciencias de la educación por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es miembro de la Sociedad Internacional para el Estudio del Desarrollo Conductual. Es miembro de la Investigación Internacional sobre el Agotamiento de los Padres y miembro del Proyecto Transnacional de Desarrollo Juvenil Positivo. Actualmente se desempeña como investigadora del Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Escuchemos, pues, a la doctora Denise Manrique. Muchas gracias, doctor Fernández, por la presentación. Muy buenos días con todos. Primeramente, muchas gracias por presenciar esta presentación. Es un esfuerzo bastante grande en conjunto, una colaboración internacional con varios investigadores importantes en el área. Y bueno, y espero que podamos aprender un poco más sobre los diversos temas que vamos a tratar el día de hoy. Voy a conversar sobre las estrategias de afrontamiento en tiempos de confinamiento, ¿no? Vamos a hablar sobre un estudio comparativo que fue localizado en Perú. Vamos a hacer una aproximación a nuestra realidad, comparando participantes de la capital, de Lima, con participantes de la provincia de Arequipa. Vamos a empezar con una cronología, digamos, viendo los aspectos más importantes en el tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo el 31 de diciembre se dieron o se reportaron los primeros casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, en China. Días posteriores, las autoridades chinas confirman un nuevo virus, la aparición, el origen de un nuevo virus al cual llamaron en un primer momento 2009 nCoV. Un mes más tarde, la Organización Mundial de la Salud nombra a este virus como COVID-19. Vamos a ver que un mes posterior se reporta el primer caso confirmado en el Perú y casi paralelamente vemos se desborda esta crisis, especialmente en el continente europeo. En Italia, en España, vamos a ver cómo de alguna manera se bloquean los aeropuertos, se bloquean las fronteras como una medida de contención del virus. Días más tarde, la OMS declara pandemia y en el Perú se declara, hay la declaración del estado de emergencia nacional y aislamiento social. A partir de este momento se suceden una serie de medidas por el presidente de la República, como por ejemplo, la ampliación de la inmovilización social obligatoria o toque de queda que va desde las 6 hasta las 5 a.m., ¿no? Y vamos a ver también, han experimentado una ampliación sistemática también de la cuarentena. Bueno, a la fecha del 24 de agosto, el coronavirus, el COVID-19, había cobrado más de 27.000 víctimas. 3 días más tarde creo que ya estamos por encima de los 28.000, lamentablemente. Vamos a ver, como bien lo mencionó el doctor Fernández, que el coronavirus ha afectado muchos aspectos de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Aspectos de la vida diaria, del día a día.
tenemos que usar ahora, es obligatorio el uso de las mascarillas, es obligatorio también o muy recomendable una rutina estricta de higiene, de lavarse las manos, por ejemplo, 20 segundos, de usar gel desinfectante de manos, desinfectar de repente las compras que hacemos en el supermercado o hasta los zapatos. También hemos visto que hay un impacto educativo. Ustedes como estudiantes y nosotros como docentes, como profesores, lo estamos vivenciando. Digamos, ¿no? De pasar de las clases presenciales a las clases virtuales, a la virtualidad, a las clases remotas, demanda, digamos, un desafío muy grande para todos nosotros. En los aspectos económicos es bien sabido que ha habido una consecuencia, un impacto negativo en la economía, ¿no? Hay mucha gente que lamentablemente está perdiendo sus empleos, que ha perdido sus empleos, y obviamente hay toda una movilización psicológica o de constructos psicológicos, que es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Dentro de los factores psicológicos tenemos las fuentes del miedo del coronavirus. Las investigaciones mencionan que básicamente las fuentes están dadas como el riesgo a la infección, la escasez de suministro, el colapso de la atención médica, que de alguna manera lo hemos visto en el continente europeo, digamos, en experiencias, con la experiencia italiana, española, la pérdida de ingresos de nuestros trabajos, crisis financieras globales y la duración indefinida del confinamiento son algunas fuentes de miedo que reportan las personas tener. Esto trae como consecuencias un incremento, lógicamente, de los trastornos de ansiedad, depresión y de estrés. Ahora, ¿cómo le hacemos, cómo enfrentamos este estrés? Básicamente, aquí hablamos de un constructo psicológico que es el afrontamiento, ¿no? El afrontamiento son mecanismos o estrategias, tanto conductuales como cognitivas, que van a intentar disminuir este estrés, ¿no? La comprensión de este afrontamiento, de este constructo psicológico, está basada en un modelo propuesto por Lazarus y Folkman, ¿no? El cual plantea una relación dinámica de la persona y su ambiente. Ante situaciones estresantes, las personas van a desplegar esfuerzos conductuales y cognitivos que desarrollan para poder manejar las demandas internas o externas. Vamos a ver también que dentro de la taxonomía o dentro de la clasificación están las entradas en el problema y aquí la persona, digamos, se centra en hacer frente a la situación y busca de manera activa soluciones. En este caso vamos a decir que la persona va a tomar el toro por las astas. También tenemos la clasificación centrada en la emoción, en la que la persona busca la regulación de las consecuencias emocionales. Vamos a ver que en años recientes ha habido una extensión de esta taxonomía a un afrontamiento que llamamos evitativo, que no son más que conductas escapistas o conductas de evitación de la fuente de estrés. Dentro del afrontamiento, como les había mencionado, tenemos una gama de estrategias y nosotros nos hemos enfocado en el instrumento de Carver, que lo voy a describir más adelante, que contiene 14 dimensiones. No voy a ir al detalle en cada una de las dimensiones porque básicamente se explican por sí mismas y las voy a ir desarrollando, las más importantes, en los resultados. Dentro de nuestros objetivos de investigación encontramos en primer lugar que queremos explorar una gama, una variedad de respuestas o estrategias de afrontamiento en un periodo de confinamiento obligatorio, de aislamiento social obligatorio durante la pandemia COVID-19 en el Perú. Queremos comparar las estrategias de afrontamiento en diferentes grupos. En este caso, en un primer grupo, el lugar de residencia, que vendría a ser la capital, Lima versus provincia, en este caso Arequipa. Sabemos que Arequipa es la segunda ciudad más importante del Perú y además ha sido una de las ciudades más golpeadas por el virus, lamentablemente.
Y por otro lado tenemos el grupo de género, hombres versus mujeres. Dentro de la metodología de investigación tenemos a los participantes, que fueron 364 personas. En su gran mayoría fueron mujeres estudiantes. 187 que abarcan el 51.4% de la muestra reportaron tener un trabajo remunerado, y de estas el 21.7% tenían que movilizarse a su lugar de trabajo, mientras que el 29.7% realizaban teletrabajo o trabajaban de casa. También un 16.5% reportaron tener un diagnóstico clínico, tanto médico, y aquí tenemos reportes de enfermedades como asma, hipertensión, hasta enfermedades crónicas, y diagnóstico clínico psiquiátrico, psicológico, como trastorno de ansiedad, depresión, trastornos de pánico. Aquí podemos observar una tabla comparativa de los participantes de Lima versus los participantes de Arequipa con variables demográficas, ¿no? Como ya les había mencionado anteriormente, la gran mayoría son mujeres, y también tenemos que el grueso de los participantes fueron estudiantes universitarios. En los instrumentos, bueno, estuvo básicamente, abarcó un protocolo en el cual estuvo compuesto por datos sociodemográficos como edad, sexo, estado civil, nivel educativo, entre otros. Y el instrumento para evaluar las estrategias de afrontamiento fue el COPE 28, que es una versión abreviada del COPE. El COPE original es un instrumento que consta de 60 ítems y que fue validado en el Perú hace algunos años por Casarete y colaboradores. Nosotros nos focalizamos en una versión breve, ¿no? Y después voy a explicar cuáles son los análisis que hemos hecho para corroborar que este instrumento sea adecuado. Este contiene 14 subescalas o dimensiones, como se los había adelantado anteriormente, y tiene un escalamiento de tipo Likert, de 4 alternativas de respuesta, que va de 0 a 3. De nunca hago esto hasta hago siempre esto. Las propiedades psicométricas lo voy a desarrollar más adelante, pero les adelanto que el instrumento goza de adecuadas propiedades psicométricas, tanto en evidencias de validez como de confiabilidad. En cuanto al procedimiento, como ya lo mencionaron anteriormente, este estudio ha sido parte de un estudio a gran escala, un estudio que ha sido realizado a nivel latinoamericano. Entonces es una pequeña aproximación. Los datos fueron recogidos vía online, por supuesto, ya que se dio en un periodo de confinamiento. Los criterios de inclusión básicamente fue que los participantes eran peruanos mayores de 18 años, con mayoría de edad, y el tiempo de recolección fue de abril a junio del 2020. Dentro de los análisis estadísticos utilizamos, bueno, estadística básica, estadística descriptiva. Luego utilizamos el análisis factorial confirmatorio para poder ver la adecuación de nuestra escala, de nuestra prueba, con todos los criterios que se mencionan, como por ejemplo un error de aproximación de la media cuadrática que tiene que ser por debajo del 0.06 o un índice de ajuste comparativo por encima del 0.90. Eso también lo voy a explicar con una gráfica más adelante. Luego, una vez que tenemos la consistencia interna de nuestro instrumento, vamos a hacer un análisis de invarianza factorial, ¿no? De los grupos que nosotros queremos analizar, tanto del lugar de residencia, capital versus provincia, como del grupo de sexo, hombres versus mujeres, ¿no? En este caso, en el análisis de invarianza factorial se presentan los mismos criterios que en el análisis factorial confirmatorio, ¿no? Posteriormente, una vez, dicho que el instrumento es invariante o es equivalente en las muestras o en los grupos que nosotros queremos analizar, procedemos a hacer el análisis de comparación de medias o con la prueba T, ¿no? La prueba T de estudiante.
Para hacer estos análisis utilizamos el paquete estadístico SPSS y el programa LISREL. Dentro de los resultados, en el análisis factorial confirmatorio, como les había comentado, y pueden ver en la gráfica, hicimos un análisis básico de primer orden con las 14 dimensiones, ¿no? Y nuestros 28 ítems. Los resultados fueron satisfactorios, obtuvimos un RMS, un primer criterio, por debajo del criterio que señalan del 0.06, obtuvimos un 0.035, y un índice de ajuste comparativo por encima del punto 90, ¿no? Como lo pueden observar, de punto 99. A su vez, la confiabilidad estuvo en el rango de aceptable a buena, con el alfa de Cronbach. Luego pasamos a ver el análisis de invarianza factorial, ¿no? Y el análisis de invarianza factorial es básicamente, se hace por diferentes modelos, el análisis de modelos anidados, que van creciendo en complejidad, ¿no? El modelo configural, métrico, escalar y el del error. Lo más importante aquí es denotar o saber que la diferencia entre estos modelos no debe ser mayor a 0.01, y cumplimos con ese requisito, como lo pueden ver en ambos grupos, tanto en el grupo de lugar de residencia como el grupo de género. Entonces, esto nos abre las puertas, nos da luz verde para poder hacer nuestro análisis de medias. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos información bastante interesante. En el grupo de Lima versus Arequipa, tenemos que las estrategias más utilizadas por nuestros participantes arequipeños, en primer lugar fue autoinculpación, es decir, las personas utilizan mucho la autocrítica como estrategia de afrontamiento, y también el uso de sustancias. En este sentido, el uso de sustancias que puede ser alcohol o puede ser alguna otra droga, ¿no? Y es importante en este momento mencionar, no recuerdo si lo he mencionado anteriormente, que la data compuesta por los participantes de Lima son básicamente estudiantes de psicología, mientras que la data compuesta por los estudiantes de Arequipa son estudiantes de medicina y de enfermería, ¿no? Hecha esta salvedad, vamos a pasar al siguiente resultado, que fue que los participantes de Lima obtuvieron mayores puntajes en la estrategia de afrontamiento que tiene que ver con la reinterpretación positiva, y esto quiere decir que tratan de ver las cosas positivas del estresor, de la fuente del estrés, ¿no? Y también la autodistracción. En este sentido, aquí las personas buscan otras actividades para dejar de pensar en la fuente del estrés. Dentro del segundo grupo, del grupo de género, hombres versus mujeres, tenemos que, aquí tenemos más resultados estadísticamente significativos. En este sentido, tenemos que la religión fue usada mayoritariamente por las damas, por las mujeres, y en este sentido es que las mujeres recurren más a la oración, a la meditación como estrategia de afrontamiento. También recurren al apoyo emocional, al apoyo de otras personas, a la comprensión, a la empatía, y finalmente a la autodistracción. Mientras que los varones, como lo podemos observar en azul, manejan diferentes estrategias de afrontamiento, como puede ser la planificación, ¿no? Organizar un plan de acción para enfrentar la fuente de estrés, la aceptación, también la autoinculpación y finalmente el humor. Y el humor, si lo podemos observar en nuestro tamaño del efecto, porque aquí se han reportado tanto las estadísticas significativas, como también el tamaño del efecto, el de Cohen, que ya va para moderado, ¿no? Entonces, los varones utilizan más el humor como herramienta, como recurso de afrontamiento, es decir, hacen bromas con respecto al COVID, ¿no? Pasamos a las conclusiones, ¿no? Vamos a ver que el instrumento posee una buena estructura interna, como se los había comentado, buena confiabilidad,
Hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Por lugar de residencia y también por género. ¿Y cuáles son, ya digamos finalizando esta presentación, cuáles son las implicancias? Hay implicancias metodológicas, ¿no? Hemos encontrado un instrumento con evidencias de validez y confiabilidad. Claro que este es un estudio preliminar, ¿no? También tenemos implicancias prácticas, el uso de una serie de estrategias de afrontamiento que hemos visto, que son usadas indistintamente en varones, mujeres y también en lugar de residencia. En género, por ejemplo, hay una predominancia del uso de la religión en las damas, en las mujeres, y en lugar de residencia, el uso de la reinterpretación positiva en los residentes de Lima. Obviamente, toda investigación tiene sus limitaciones, ¿no? Y en primer lugar tenemos que el proceso de recojo de datos se dio de manera online, que de alguna manera esto puede traer algún sesgo, ¿no? También, como se los había mencionado, tenemos un mayor porcentaje de mujeres que respondieron y esto de alguna manera puede limitar la generalización de los datos. ¿Cuáles son las perspectivas futuras? En primer lugar, involucrar otras variables relacionadas. Lógicamente, este ha sido un primer estudio bastante descriptivo y básico que nos da una radiografía de cuáles son las estrategias de afrontamiento que usaron las personas, nuestros compatriotas, en esta época de confinamiento. Otras variables relacionadas importantes como por ejemplo regulación de emociones, la percepción de la salud en general y realizar comparaciones con otros contextos. En este sentido, realizar estudios transculturales, comparación con otros países y con otras realidades. Espero que les haya agradado esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, doctora Manrique. A continuación, vamos a pasar a la exposición de la doctora Josefina Escobar, quien va a exponer los resultados de la investigación Incertidumbre y bienestar en tiempos de coronavirus, una perspectiva latinoamericana. La doctora Escobar es psicóloga graduada en la Universidad Católica de Cuyo, Argentina. Es magíster en psicoterapia en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en psicología clínica infanto-juvenil en la Universidad de Chile. Es doctora en psicoterapia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, en convenio con la Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg, Alemania. Asimismo, es académica e investigadora del Centro de Neurociencia Social y Cognitiva en la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Es miembro de la Investigación Internacional sobre el Agotamiento de los Padres de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y presidenta del directorio de la Fundación América por la Infancia. Los dejo entonces con la exposición a cargo de la doctora Josefina Escobar. Muchas gracias, doctor Fernández. Muchas gracias a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología por la invitación. Y gracias en particular también a Denise Manrique, con quien hemos estado trabajando en este estudio. Bueno, la presentación mía va a estar en torno a la incertidumbre y al bienestar en tiempos de coronavirus, y trataré de entregar una perspectiva latinoamericana y qué es esto cuáles fueron los resultados principales que encontramos en esta línea, ¿no? Ya Denise hizo una introducción bien completa respecto a cómo se fue presentando, ¿no es cierto?, cómo fue la evolución de la presencia de esta pandemia y cómo fue
llegando a Latinoamérica, ¿no? Y creo que es importante solamente mencionar en este punto que nuestro interés por mirar el continente americano tiene que ver con que el continente americano ha sido uno de los más golpeados con la pandemia del coronavirus, y que entre los 10 países con más contagio en el mundo, 5 de ellos son de Latinoamérica, ¿no? Y acá se encuentra Brasil, seguido por Perú, México, Colombia y Chile. En el caso del estudio que voy a presentar en esta oportunidad, nos focalizamos en los 5 países de Latinoamérica que le siguen a Brasil en números de contagio, que es Perú, México, Colombia, Chile y Argentina. Como bien mencionó Denise, este es un estudio, este es un zoom que vamos haciendo de los distintos datos que se recogieron en un estudio más amplio, en donde recogimos data también de otros países de Latinoamérica, pero que con la finalidad de presentarlos en este contexto, hemos realizado los análisis sobre aquellos países en donde obtuvimos mayor información, ¿no es cierto? También acá me parece importante mencionar que vemos con gran preocupación que, a pesar de las medidas de control, de las que también habló Denise, siguen aumentando el número de contagios, ¿no es cierto? A pesar de que se han tomado una serie de medidas de control, y esto responde a distintas variables sobre las que no vamos a profundizar, pero sí me gustaría al menos mencionarlas, y que tienen que ver en algunos casos y en algunos países con ciertas medidas que fueron tomadas de forma tardía, con la peculiaridad que tenemos en los países latinoamericanos de tener ciertas carencias también en la línea de los sistemas de atención de salud, ¿no es cierto? Y también otra de las posibles causas que se han descrito en esta línea tiene que ver con el gran número de la economía informal que se presentan en estos países, que tiene que ver con que gran parte de la población necesita salir a trabajar, a pesar de estos mecanismos de control que se tratan de imponer como políticas del Estado, necesitan salir a trabajar para poder subsistir, y el distanciamiento físico en la economía informal puede equivaler a pasar hambre, ¿no? Entonces, eso lleva a que no todos puedan acogerse, ¿no es cierto?, a las distintas medidas de control que se van tomando. Entonces, dado el contexto mundial y regional del que estábamos hablando, y la magnitud de la pandemia, ¿sí?, nos hemos visto obligados a diseñar e implementar políticas de control, de las que ya mencionó el doctor Fernández, la doctora Manrique, ¿no es cierto?, en la línea de cierre de fronteras, cierre de instituciones educativas, la necesidad de hacer teletrabajo en lo que respecta a la economía más formal, el confinamiento, los toques de queda, ¿sí? Y los países que hemos estado observando desde este estudio han tomado estas medidas con algunas diferencias entre ellos, pero todos se han acogido a estas medidas de control, ¿sí? Y esto nos ha puesto en un contexto en donde se nos han visto aumentar una serie de estresores, ¿sí?, de los que hablaba Denise, que tienen que ver con nuestro día a día y con la vida cotidiana, ¿sí? Por otro lado, se nos han restado recursos que teníamos para hacerle frente a los distintos estresores que se nos presentan. Entonces, esta realidad nos pone en una situación nueva, por la que no habíamos atravesado antes, y nos pone en una situación también de gran incertidumbre, ¿no? Y frente a lo incierto y frente a una amenaza continua, ¿no?
ha surgido, ¿no es cierto?, una gran preocupación también desde el entorno, desde la investigación y desde la mirada de la salud pública, respecto de qué pasa con la salud mental y el bienestar de los individuos en este contexto, ¿sí? Y dado que el contexto de incertidumbre es el que prima, ¿no? Nosotros hemos tratado de mirar este problema a partir de uno de los tantos modelos teóricos que tenemos para mirar la forma en que afrontamos las distintas dificultades y los distintos problemas, y este es el modelo de la función ejecutiva autorreguladora que propone Wells, ¿no es cierto? Y este modelo lo tomamos porque proporciona una conceptualización detallada de los factores metacognitivos, ¿sí?, como componentes del procesamiento de información que están implicados en el desarrollo y la persistencia de alteraciones psicológicas, ¿sí? Un principio básico de este enfoque tiene que ver con que las creencias, las creencias en el trastorno psicológico consisten en un componente metacognitivo que en definitiva es el que nos permite o el que nos guía nuestro pensamiento y nuestras formas de afrontar, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que se propone a partir de este modelo teórico es que la metacognición es un factor importante en el desarrollo y en la mantención de los trastornos psicológicos o de estrategias más adaptadas o más inaptas frente a distintos contextos. Y en ese sentido decimos que los individuos, o este modelo entiende que los individuos tienen creencias positivas y negativas sobre el pensamiento que influye en la evaluación que vamos a hacer del entorno, como por ejemplo, tengo que preocuparme para estar preparado, o no soy capaz de controlar mis propios pensamientos, ¿no? Y también tienen metacogniciones, ¿sí?, procedimentales que son implícitas y que en definitiva guían nuestra cognición y nuestra acción frente a diferentes situaciones de incertidumbre. Y como les mencionaba antes, ¿no es cierto?, estas estrategias metacognitivas que tenemos, estas creencias metacognitivas que tenemos, en definitiva van a dar espacio a estrategias de control cognitivos que son más saludables y más adaptativas, ¿sí?, y que van a estar sujetas a contenidos metacognitivos como la creencia de la autoeficacia cognitiva, para el caso, por ejemplo, del uso de la estrategia de la distracción, y procesos que impliquen un alto conocimiento del propio funcionamiento cognitivo, para el caso, por ejemplo, de la reevaluación que se hace, ¿no? Y por otro lado, hay estrategias que tienen más relación con la psicopatología, o son estrategias más desadaptativas, que se van a vincular más con contenidos metacognitivos sobre la necesidad de control cognitivo, como es la focalización, la monitorización de las preocupaciones, y que viene de la mano, ¿no es cierto?, como de la rumiación de estas mismas preocupaciones. Entonces, el objetivo bien general del estudio de los datos que voy a presentar tenía en el eje el tratar de explorar estas creencias metacognitivas y el bienestar psicológico en residentes de 5 países de Latinoamérica: Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, en el contexto de pandemia del COVID-19. Una descripción lo más resumida posible de la muestra. Podemos decir que dentro de estos 5 países participaron un total de 1011 participantes, de ellos 840 fueron mujeres y 171 hombres,
y la distribución entre países de participantes se dio de 153 participantes en México, 121 participantes de Colombia, 364 de Perú, 245 de Chile y 128 participantes de Argentina. Las características que presentaban estos participantes, en general hubo un 41% de participantes que eran solteros, ¿sí? Y un 41% de participantes que convivían con sus hijos, ¿no? Esta eran como la distribución, los porcentajes más altos. Y otro dato que es importante mencionar es que dentro del nivel educativo de las personas que participaron en este estudio, el 19% tenían estudios de posgrado, es decir, maestría o doctorado, un 42.5% eran participantes que tenían un nivel universitario completo, y un 25.5% universitario incompleto. Este dato lo quiero resaltar un poquito porque después lo voy a retomar dentro de las limitaciones, y me parece siempre importante que quede como un panorama claro de la muestra, porque a la hora de pensar como en las generalizaciones que hacemos de los datos, uno debe tener en cuenta de quiénes estamos hablando cuando estamos hablando de estos resultados, ¿no es cierto? Y si pensamos en el nivel educativo ya del estudio, podemos darnos cuenta que en el contexto latinoamericano, probablemente el nivel universitario para arriba no es un nivel que va a representar a toda la población latinoamericana, sino que estamos hablando de un grupo en particular, ¿no? Y el 49% de los participantes reportaban que realizaron teletrabajo, ¿no? que es uno de los factores que sabemos ha tenido implicancias dentro de los estresores cotidianos. Respecto a los instrumentos que utilizamos, bueno, tenemos un cuestionario sociodemográfico que nos permitió tener un panorama de los participantes más general, y utilizamos el General Health Questionnaire de 12 ítems de Goldberg y Williams, que se utiliza para evaluar salud mental o bienestar, ¿no es cierto? General. ¿Sí? Esta es una escala bien corta, de 12 preguntas que se responde como en escala Likert. Ahí puse algunos ejemplos como del tipo de preguntas que se hacen. Si se fijan, son preguntas bien generales que apuntan hacia tratar de evaluar el bienestar, y es una escala que a mayor puntaje, ¿no es cierto?, nos habla de un peor bienestar o un mayor malestar, ¿no es cierto?, en general, un menor salud. Y el otro instrumento importante que tomamos fue el Metacognition Questionnaire de 30 ítems, el reducido de 30 ítems, que es de Well, y que evalúa las diferencias individuales respecto a creencias metacognitivas, juicios y tendencias de monitoreo que utilizan las personas, y incluye 5 subescalas, ¿no es cierto?, que son la subescala de las creencias positivas sobre preocupación, en donde encontramos afirmaciones tales como la preocupación me ayuda a sobrellevar la situación. En la subescala de creencias negativas respecto a la incontrolabilidad y al peligro, por ejemplo, cuando empiezo a preocuparme no puedo parar. La subescala de confianza cognitiva, mi memoria puede confundirme a veces. La necesidad de controlar pensamientos, como por ejemplo no ser capaz de controlar mis pensamientos es un signo de debilidad. Y la autoconciencia cognitiva, por ejemplo, ítems como presto mucha atención a la forma en que funciona mi mente. El procedimiento, como mencionó Denise, forma parte de un estudio mayor, que el estudio era aislamiento social, riesgos y recursos de afrontamiento en Latinoamérica, del que Denise Manrique es la investigadora principal. Los datos fueron recogidos vía online, y cuenta con un certificado del Comité de Ética.
Y los resultados, ahora para abocarme un poquito a los resultados principales que encontramos en este estudio, vimos que, en lo que respecta a bienestar, encontramos diferencias significativas entre países, siendo Chile el país que presentó mayor malestar, seguido por Colombia, México, Argentina y Perú, puntuando como aquel que tenía mayor bienestar, ¿no? Respecto a las metacogniciones, Chile seguido por Argentina son quienes tienen quienes presentaron más creencias positivas sobre la preocupación, y Colombia es donde puntuaron más alto en creencias negativas sobre control y peligro, y la necesidad de controlar los pensamientos, ¿sí? Estos tres ítems, subescalas de metacognición son las que presentaron diferencias significativas entre países, ¿no? Después, si hacemos una mirada por género, encontramos que los hombres presentan más creencias positivas sobre preocupación, ¿sí? Es decir, ellos consideran que el preocuparse es un recurso, ¿no es cierto?, que lo usan como a su favor, mientras que las mujeres tienen mayor creencia negativa sobre el control y el peligro, y este mecanismo, esta metacognición de las creencias negativas de control y peligro, está muy asociada a las metapreocupaciones, ¿sí? Es decir, a utilizar estrategias que no son efectivas, como intensificar la ansiedad frente a contextos de ansiedad, ¿no? Y eso viene un poquito de la mano de las diferencias significativas que se dan entre bienestar general, en donde vemos que las mujeres tienen peor salud o bienestar, ¿no? También tenemos que encontramos diferencias significativas entre trabajo pagado o no pagado, y las personas sin trabajo pagado presentaban menos bienestar. Acá es importante el señalar trabajo no pagado, ya que muchas veces cuando uno pregunta por trabajo, simplemente, ¿no es cierto?, está dejando fuera aquel trabajo del día a día que implica el llevar una casa, la crianza de niños, ¿no es cierto?, que es parte que es un trabajo que no es remunerado, ¿no? Entonces, cuando hablamos que aquellas personas que no trabajan o que no tienen trabajo pagado tienen menos bienestar, no necesariamente estamos hablando de personas que no trabajan, ¿no? Y respecto a las diferencias significativas que encontramos en torno a creencias metacognitivas, salud o bienestar, vimos que de las 5 dimensiones metacognitivas evaluadas, la dimensión de creencias negativas sobre control y peligro, la necesidad de controlar los pensamientos y la confianza cognitiva impactan en el bienestar, mientras que las dimensiones de creencias positivas y autoconciencia cognitiva no presentaron diferencias significativas, no presentaron relación con el salud y el bienestar de los participantes, ¿no? Entonces, como para ir cerrando, mencionar que estos resultados subrayan un poco la dinámica que se da entre la incertidumbre, ¿no es cierto?, y cómo afrontamos la incertidumbre y la salud mental en general en la pandemia. Es importante que conocer las creencias metacognitivas predominantes en los diferentes países dentro de un contexto amenazante y de alta incertidumbre debiera ayudarnos a pensar formas de intervenir, ¿no es cierto?, y políticas también de comunicación que refuercen
unos mecanismos de afrontamiento por sobre otros, priorizando aquellos que tienen impacto sobre el bienestar o la salud de los individuos. También es importante relevar dentro de la discusión, creo, un tema de género, que es el mayor malestar en las mujeres, y esto puede explicarse desde posibles factores que han sido relevados por otros estudios, como por ejemplo la carga adicional que se ha sumado en las mujeres que realizan teletrabajo, crianza y el sostenimiento, ¿no es cierto?, del funcionamiento familiar, ¿no?, que es un tema muy vigente en nuestros países latinoamericanos, en donde la distribución de cargas todavía sigue siendo más pesada para el lado de las mujeres. Y también acá es importante hacer una relación entre los diferentes resultados que se presentaron, ¿no es cierto?, en donde vemos que los mecanismos de afrontamiento que se asociaban al malestar, ¿no es cierto?, el que presentaban en particular las mujeres se asociaba a malestar, mientras que el que presentaban los hombres predominantemente no estaba asociado a malestar, ¿no? Y también, bueno, surgen preguntas, ¿no es cierto?, que son interesantes de pensar respecto a cuándo, ¿no es cierto?, y por qué entre hombres y mujeres presentamos distintas maneras de afrontar, ¿no es cierto?, la incertidumbre, ¿no? Y por último, bueno, como mencionaba Denise, hacer como brevemente mención de las limitaciones generales del estudio, ¿no? Y yo creo que acá sumaría al predominio de mujeres, ¿no es cierto?, el nivel educativo alto de la muestra, ¿no?, que es una limitación. Yo he tenido la posibilidad de estar participando en este tiempo de varios estudios que estamos realizando vía online, ¿no es cierto?, porque como decía el doctor Fernández, este contexto también nos ha abierto oportunidades para realizar determinadas alianzas, ¿no es cierto?, y esto ha abierto la posibilidad de generar más estudios y explorar y preguntar, pero una limitación de estos estudios en línea pareciera ser, ¿no es cierto?, al tipo de participantes a los que llegamos, ¿no? Y al parecer, ¿no es cierto?, el tema del nivel educativo y el tema de la conectividad nos está también marcando un poco los datos que se están recogiendo en la actualidad, ¿no? Así que eso para no extenderme más. Y bueno, y agradecer, espero que se haya entendido y hayan aprovechado la presentación. Muchas gracias, doctor Escobar, por su presentación. A manera de conclusiones de estas presentaciones, podemos indicar que hemos podido apreciar que en la primera presentación se ha hecho evidente las diferencias en las respuestas o estrategias de afrontamiento al estrés de los ciudadanos hombres y mujeres de las ciudades de Lima y Arequipa, destacando el uso de la religión en cuanto a género y la reinterpretación positiva en cuanto al lugar de residencia. Con respecto a la segunda presentación, esta nos ha permitido conocer las creencias metacognitivas y el bienestar psicológico que prevalecen en los ciudadanos de los diferentes países de Latinoamérica, en un escenario amenazante y de alta incertidumbre, destacando el menor sentimiento de malestar que perciben peruanos y argentinos, así como las mayores creencias positivas sobre la preocupación que muestran en Chile y Argentina. Sin lugar a dudas, la información científica proporcionada por ambas presentaciones podría ayudar a proponer distintas formas de intervención y comunicación con respecto a la pandemia. Dicho esto,
podríamos pasar a la sesión de preguntas, en el caso las hubiera. ¿Hay alguna pregunta para alguna de las expositoras? Bien, parece que no hay preguntas sobre las exposiciones. Que dicho sea de paso, han estado bien claras y aleccionadoras, ¿no? Muy didácticas. En ese sentido, queremos agradecer a la doctora Denise Manrique y a la doctora Josefina Escobar por acompañarnos esta mañana y esta tarde ya, y por compartir su conocimiento con nuestra comunidad. Y también agradecer a los participantes por su presencia en este sexto webinar internacional. De todas maneras, quisiera aprovechar la oportunidad para indicarles que no se pierdan los próximos eventos que está organizando la facultad. En ese sentido, los invito a conectarse a nuestras redes sociales. En Facebook, @internacionalUSMP, Instagram, o escribirnos al correo internacional _fctp@usmp.p. Les recordamos que subiremos el evento virtual a la lista de reproducción de Internacional en el canal de YouTube de nuestra facultad. Muchas gracias por su participación y los invitamos a conectarse a los próximos eventos del área internacional.